La Biblia nos va a mostrar dónde está la verdadera sabiduría. El pasaje de hoy nos dice que la verdadera sabiduría está en conocer a Dios y en conocer su plan, ¿no? El plan de redención que Él ha determinado. Eso nos hace verdaderamente sabios, sabios de verdad. Así que esta mañana vamos a estudiar Efesios 1 del 8 al 10 y vamos a ver que la sabiduría de Dios se ha revelado a nosotros, particularmente en esta porción, en la sabiduría de la redención. Ese va a ser nuestro punto 1, empezando en el verso 8, y avanzando del verso 9 va a ser el segundo punto, y vamos a ver el final de la redención. Entonces, tal vez si puedes dividir esta sección del 8 al 10 en tu mente, es la sabiduría de la redención y el final de la redención. Fácil de recordar, pero para entrar en materia quisiera que leamos juntos este pasaje. Lo vamos a hacer, aunque nuestro texto de hoy empieza en el verso 8, solo para dar algo de contexto vamos a leer desde el verso 5. Efesios 1, 5 hasta el 10. Dice, en amor, hablando de la elección, hablando de la salvación, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí empieza nuestro pasaje. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a explicar todos estos detalles. A lo mejor hay palabras que tú dices, no sé qué significa eso. Lo vamos a ir punto por punto, pero primero quisiera que oremos pidiendo la ayuda y guía del Señor esta mañana. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por el tener el privilegio, la libertad, Señor, de abrir tu palabra, de poder estudiarla, de poder meditar en ella, de poder conocer, Señor, aún más profundamente tus planes, tu voluntad, tus deseos. Padre amado, gracias porque la Escritura trae luz a nuestra vida, Señor, verdadera luz, para hacernos sabios, para hacernos entendidos, para conocer tu voluntad y para vivir una vida que te agrade, Señor. Padre amado, te rogamos tu ayuda esta mañana, rogamos tu bendición, oramos por aquellos que, Señor, no pueden reunirse esta mañana, oramos por aquellos que están en enfermedad o algunos en dificultad. Tú sabes todos los detalles, Señor. Oramos también por nuestros hermanos que están en aflicción en todas partes. Tú, Señor, tú lo sabes todo. Padre amado, oramos por todo esto y pedimos tu ayuda especialmente esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, esta porción, para dar un poquito de contexto, si recuerdas, esta porción nos habla acerca de la salvación y cómo la salvación no es algo casual, no es algo, podríamos decir, aleatorio, no es algo que simplemente ocurrió, sino que hay un plan detrás. Efesios 1 nos permite ver que este plan de salvación empezó aún antes de que todo fuera creado, aún antes de que el mundo fuera creado. Así que este plan es mucho más extenso a veces de lo que pensamos. Y vemos en el verso 5 que el Señor, aquellos que ha amado desde antes de la fundación del mundo, dice que los ha adoptado, hijos suyos. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, por medio de Jesucristo. Jesucristo permite que Dios nos adopte. Dios no nos puede adoptar
simplemente con su buena voluntad. Es decir, Dios debe remover nuestro pecado, Dios debe quitar, limpiarnos, santificarnos para poder amarnos. Recuerda que la Biblia es muy clara, Dios es santo, no puede habitar junto con el pecado, no puede tener armonía con el pecado. Entonces, ese es nuestro problema. Si somos pecadores, Romanos 3, estamos alejados de Dios, estamos separados de Dios debido al pecado. Así que Dios nos adopta, pero para adoptarnos debe justificarnos, y eso lo hace por medio de Jesús. Nos limpia, su muerte, su vida, su obra puesta a nuestro favor, permiten que Dios nos ame. Pero es interesante que el texto, Pablo sigue diciendo, según el puro afecto de su voluntad. Y decíamos que en el griego esto era según su buena voluntad. Y si te das cuenta, y esto es muy interesante porque va a ser un énfasis a través de esta porción, Pablo lo va a seguir repitiendo, y yo se los voy a mostrar en un momento, pero es interesante que Pablo no quiere borrar cualquier rastro, cualquier indicio, cualquier pequeño pensamiento de que la salvación es una obra humana. Pablo quiere erradicar, y lo va a enfatizar a través de esta porción, es un regalo de Dios. Dice, ¿qué fue lo que motivó la salvación? Según el puro afecto de su buena voluntad. Es decir, lo único que empujó el deseo en el corazón de Dios no es tu habilidad, no es tus buenas obras, no es tu obediencia, no es tu carisma, no es tu inteligencia. Lo único que Pablo concibe es el puro deseo de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que solo su buena gracia y su gloria sea alabada. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Si la salvación se basara en nuestros méritos, entonces nosotros tendríamos por qué ser alabados. Entonces Dios debería compartir la alabanza con nosotros, porque es parte y parte entonces. Entonces Dios debería compartir la alabanza, pero no es así. Dios recibe todo el crédito de la salvación porque la salvación descansa enteramente en Él. Y Dios lo ha diseñado así para que solo Él sea alabado en su gracia. El texto sigue diciendo, verso 7, por si nos quedaba dudas de que esto hable de la salvación, hablando de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, su muerte expiatoria o sustitutoria o en nuestro lugar, como lo quieras decir, su muerte cubre o paga mis culpas, ¿no? Ayer hablaba con una persona y la forma en que lo expresé fue, bueno, es que nosotros morimos, ¿no? El creyente murió en la cruz. Eso es lo que pasó. Usted murió, si usted es creyente, usted debía pagar por sus pecados, usted debía recibir una ira eterna de Dios, y eso es lo que pasó. Usted murió en la cruz. Solamente que Cristo tomó su lugar, es lo que Pablo dice. En Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es decir, Pablo está diciendo, cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado. Ahí estaba mi maldad, ahí estaba mi pecado. Ahí morí en la cruz. Mi pecado demandaba muerte. Pablo dice, correcto, ahí morí yo. Cristo murió en nuestro lugar. Y eso es lo que este pasaje también enfatiza. La redención que obtenemos es por el derramamiento de su sangre o su muerte. Es una figura para referirse a la muerte. Y este perdón de pecados, Pablo lo describe según o de acuerdo a las riquezas de su gracia. Y ahí terminó el verso 7. De que toda esta oferta de salvación, todo este regalo de salvación es simplemente una muestra, una demostración de la profundidad de las riquezas de la gracia de Dios. Es como si Dios tuviese una bodega enorme, ¿no? Es la imagen, como si la gracia de Dios fuera una bodega infinita. Esa es la imagen que Pablo quiere darnos, ¿no? Los recursos, las reservas de la gracia de Dios son gigantes, incuantificables en la mente de Pablo.
todo el pecado que Él ha perdonado. Imagínate, no vamos a sacar la calculadora, pero siendo muy amables y siendo muy llenos de gracia, digamos que tuviste 2 mal pensamientos en el día. Que digamos, siendo honestos, eso es irascible, eso es poco, ¿no? Digamos que tuviste 2 mal pensamientos, digamos que te levantaste y no le diste gracias a Dios de acuerdo, ¿no? Digamos que no hiciste lo que debías en tu trabajo, o con tu esposa, o con tus hijos. Digamos que saliste a la freeway y alguien, ¿no?, se te cruzó un auto y te enojaste injustamente, excesivamente. Digamos que sentiste envidia de tu vecino y así, ¿no? Digamos, no sé, siendo muy graciosos, es decir, siendo llenos de gracia, digamos que pecas 9 veces al día, que es mentira, ¿no? Es más, mucho más. Somos más, Jonathan Edwards decía, somos más pecadores de lo que entendemos, ¿no? Pero aún si pecáramos 9 veces al día, si lo multiplicas por cada día de la semana y por cada mes y luego por cada año de tu vida, y pensar que todos esos pecados fueron redimidos en la cruz, y no solo los tuyos, sino los de todos los creyentes, no solo los creyentes vivos en este momento, todos los creyentes vivos a través, o que han creído a través de la historia de la humanidad, y todos los que van a creer, realmente concordaríamos con Pablo. ¡Wow! La gracia de Dios es una gran bodega. Las reservas de la gracia de Dios es una enorme bodega llena de perdón. Y ahí es donde entramos nuestro punto 1. El verso 8 empieza a decirnos y nos va a mostrar la sabiduría de la redención. Observa, verso 8, hablando de las riquezas de su gracia, esta gracia abundante que pertenece a Dios. Verso 8 dice, que hizo sobreabundar, es decir, la gracia sobreabundó o abundó. Dice, para con nosotros. Somos tan amados por Dios, somos tan bendecidos por su gracia que nos ha abrazado. Si tú eres creyente, la gracia de Dios te ha perdonado tanto, te ha abrazado tanto. Y Pablo dice, ha sobreabundado. La idea es, ha rebosado sobre nosotros. ¿Y por qué Pablo hace tanto énfasis en esto? Bueno, porque a veces no estamos tan conscientes de esto. Es lo que decíamos cuando empezamos esta porción. Pablo empieza esta porción en el verso 3 diciendo, bendito el Dios y Padre, ¿no? Alabado sea Dios y Padre. Esa es la idea. Bendecir su nombre, como cantamos esta mañana. Bendice alma mía. ¿No? Habla bien de Dios, gózate en sus bendiciones. Pero es interesante que Pablo apunta a bendiciones que por lo general a veces nosotros pasamos por alto. Y Pablo nos dice que nos describe para nosotros, para que lo podamos entender y para que podamos dar gracias a Dios adecuadamente y alabarle por estas razones. Pero Pablo nos hace entender que si tú estás en Cristo, si tú has sido redimido, si tú has nacido de nuevo, son sinónimos, significa que tú estás inundado en la gracia de Dios. Ha abundado, estás rebosando de gracia, primero porque se te han perdonado tus pecados profundamente, ¿no? Absolutamente. Una cantidad inimaginable de perdón se ha ejercido en Cristo. La redención de pecados es el contexto del verso 7. Pero luego dice que esta gracia no solo se limita al perdón de pecados, sino que alcanza aún, dice, a nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es interesante que Pablo habla en un lenguaje que quiere enfatizar la dimensión de la gracia. Observa que en el verso anterior dijo las riquezas de su gracia, para hablar de lo grandes que son estas reservas de gracia, pero luego dice para abundar en nosotros, cómo esta gracia ha sido derramada no pobremente, no al menos, no lo justo,
sino abundantemente, ¿no? Es como si solo necesitábamos un poco, pero hemos sido bañados en esa gracia. Más de lo que esperábamos, más de lo que merecíamos. Así que este es el lenguaje que Pablo usa, pero Pablo lo conecta con la sabiduría. Dice que no solo nos ha redimido en el perdón de pecados, sino que también hemos recibido toda sabiduría, toda inteligencia en Cristo. Va a seguir diciendo que esta sabiduría y esta inteligencia son manifiestas en que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, para conocer la voluntad de Dios debe ser sabio. Para conocer la voluntad de Dios debe ser sabio. Y esta sabiduría no viene de ti tampoco. Así como la gracia y la redención no vienen de ti, esta sabiduría tampoco vienen de ti. Esta sabiduría es un regalo también de Dios, es parte del paquete de gracia. Dios no solo te perdonó los pecados, sino que te ha capacitado para entender su voluntad. Piensa un poco en esto. En el Nuevo Testamento se nos dice que el no creyente o aquellos que están sin Cristo, les dice que el plan de Dios les parece locura, ¿no? Es locura para los que se pierden. La palabra de Dios, el mensaje de Dios, el Evangelio, es absurdo, no lo entienden, no lo quieren entender y no lo pueden entender. Es la descripción que hace Pablo en Romanos 9. Entonces, toda esta imagen nos hace recordar y nos hace pensar que si usted es creyente, usted ha recibido la sabiduría necesaria, ¿no? Dios le ha dado un nuevo corazón, le ha dado una nueva vida espiritual que puede entender el mensaje de salvación. ¿Por qué usted abrazó el Evangelio alguna vez? Bueno, no porque fue inteligente más que el vecino, no porque fue más sabio que otro que rechazó, sino porque Dios le concedió esa capacidad de ver el Evangelio y decir, eso es verdad, eso es verdad. Ese es el regalo de gracia del Señor. Si usted escucha su palabra, la de Dios, y responde, es un regalo de Dios, no es un mérito nuestro, porque si no la salvación fuera por obras. Así que la salvación, como la describe Pablo, es un regalo de Dios, no solo el perdonar nuestros pecados, sino todo completo, el paquete, ¿no? De poder haber sido amados por Dios antes de la fundación del mundo y en su momento específico escuchar el Evangelio y creer y responder en fe a ese mensaje. Y aún eso es parte de la rica gracia del Señor, de su bondad que nos ha hecho sabios, y Pablo lo dice en toda sabiduría e inteligencia. Y quiero explicar un poquito eso. No significa que Pablo nos está diciendo que Dios nos va a dar toda la sabiduría de este mundo, no es lo que está diciendo. Es decir, a lo mejor usted dice, bueno, yo no sé cómo cambiar el aceite del auto, yo no sé cómo instalar programas en la computadora, yo no sé cómo a lo mejor reparar el techo de mi casa, hay cosas que yo no sé. ¿Significa lo que Pablo está diciendo de que yo voy a tener todo el conocimiento, absolutamente todo? No, no es lo que está diciendo. En el contexto, Pablo está específicamente, o está siendo muy particular al hablar de que lo que él está diciendo es la redención. Tenemos todo lo que necesitamos, toda la sabiduría que requerimos para ser sabios, para ser salvos, para entender el plan de Dios. Esa es la idea. No está ofreciendo hacernos sabios en toda ciencia. Está ofreciendo que la gracia de Dios nos va a hacer sabios en lo más importante, que es la sabiduría de Dios. Es conocer el plan y la voluntad de Dios. En eso nos va a hacer sabios. Y es interesante que usa dos términos, Pablo. Usa sabiduría e inteligencia, dependiendo de tu versión. Si tienes la Biblia de las Américas, tiene una nota al pie, dice discernimiento. Así que, ¿cuál es la idea? Para inteligencia me refiero. Entonces, ¿cuál es la distinción? ¿Por qué Pablo usa dos términos? Sabiduría e inteligencia, o sabiduría
y discernimiento. ¿Cuál es la distinción? ¿Por qué usar dos y no uno? Bueno, la idea aquí es que la sabiduría significa el conocimiento, la capacidad de entender correctamente a Dios y su voluntad. Es un conocimiento profundo o pleno, si podemos llamarle así, de la voluntad de Dios en cuanto a la redención. Todo creyente debe poder, es el básico del creyente. El creyente debe poder entender el plan de Dios hablando de la redención. Eso es algo conectado con nuestra salvación. No puedo no entender el Evangelio, es lo que quiero decir, y ser salvo. No puedo entender el plan de Dios para la vida del hombre y no ser salvo. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Lo que quiero decir es que no hay la posibilidad de que una persona no conozca el plan de Dios para salvación y al mismo tiempo afirme: yo soy salvo, yo estoy bien con Dios, Dios me ha redimido. No, es parte inherente de ser salvo. Entiendo mi pecado, entiendo mi necesidad, entiendo que Dios es Salvador, entiendo quién es Cristo, entiendo lo que el Espíritu hace en mi vida, al menos en un sentido básico. Es parte de entender el Evangelio. Así que este conocimiento del plan de Dios es conectado con la salvación, es un regalo de gracia el poder entenderlo. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de inteligencia, cuando Pablo usa el término ahí, discernimiento, está hablando de un conocimiento práctico, un entendimiento práctico. Es decir, no solo es un conocimiento teórico, sino que es algo que yo llevo a la práctica. Para hacerlo aún más claro, el entendimiento del plan de Dios va conectado con una forma de obedecer. Yo no solo sé quién es Dios y yo no solo sé cuál es su plan, sino que yo vivo diferente a lo que vivía antes de conocer su plan y su voluntad. Es decir, esta inteligencia o este discernimiento tiene que ver con la respuesta práctica a ese conocimiento teórico. Pablo los conecta y va de la mano. Es un conocimiento teórico que es necesario, pero también es un conocimiento que transforma, es un conocimiento práctico. Así que si entiendes esto, el discernimiento práctico es comprender y responder adecuadamente a la revelación de Dios. Y esto que Pablo está diciendo acá en estos versos es totalmente diferente a lo que los efesios o a lo que los creyentes de Asia Menor habían oído previamente. Ellos habían crecido en una cultura donde tú ganas tus méritos. Todo funciona en base a méritos. Si tú tienes una posición social es porque tú la has ganado. Si tú tienes una riqueza es porque tú la has ganado. Si tú tienes una posición de liderazgo religioso es porque tú lo has ganado. Y en sus mentes también funcionaba así la religión, ¿no? Si tú vas a ser amado por Dios es porque debes ganártelo. Es porque debes hacerlo en tus fuerzas. Y Pablo está diciendo, es todo lo contrario. Debes alabar a Dios. Si eres tú el que gana el favor de Dios, la alabanza viene a ti. Tú lo ganaste a diferencia de otros. Pero si la salvación y la gracia y el conocimiento y la sabiduría vienen como un regalo de Dios, entonces la alabanza va a Dios. Yo no lo merecía. Yo no lo conseguí en mis fuerzas. Eres tú, el Dios bueno y misericordioso, que me amó. Entonces, esto que Pablo está enseñando para ellos es crucial. Está poniendo las bases, en este capítulo 1, está poniendo las bases de un asunto teológico muy profundo, y es cómo el Señor reconcilia la condición del hombre o a los hombres. Este es el gran problema teológico. ¿Por qué necesitaba o por qué es necesaria la sabiduría en esto? Bueno, porque la redención no es fácil. Si tú piensas un poco en esto con más profundidad, a veces nosotros tenemos una idea del perdón distinta a la que encontramos en la Biblia.
Nosotros pensamos en el perdón como a lo mejor nuestra abuelita nos perdonaba, ¿no? Ok, rompiste eso, pero no le voy a decir a tu mamá, ¿no? O rompiste eso, pero nos vamos a hacer de la vista ciega, ¿no? Vamos a hacer que no vimos. Y algunos piensan, muchos piensan, que Dios es algo así. Si no hemos vivido tan bien, no me ha interesado mucho la Escritura, es cierto que no he seguido el estándar que Dios me pide para un creyente, pero cuando esté delante de Dios, bueno, Dios entiende, ¿no? Dios seguramente me va a dejar pasar. ¿Cómo podemos saber que esto es así? Bueno, primero porque hablamos con las personas y nos dicen eso, pero segundo, no sé si tú has ido a funerales, yo he tenido que ir a muchos funerales de no creyentes muchas veces. Todos están en el cielo, ¿no? En el sentido de que yo escucho en los funerales y siempre el que falleció está en el cielo. Siempre. No importa cómo vivió, no importa qué creía, no importa quién era, no importa lo que hizo, no importa cuál era su fe, no importa si entendía o no el Evangelio, no importa si entendía la Biblia, siempre está en el cielo. Esa es la percepción del mundo. La percepción general del mundo es nadie va al infierno en realidad. Pero cuando vamos a la Escritura, la Biblia nos enseña a ser más sabios que eso. La Biblia nos da verdadera sabiduría. Y la Biblia nos muestra la urgencia de la redención. De que es todo lo contrario. Son muchos los que se pierden en realidad. Es lo que el Nuevo Testamento dice. Y pocos son los que hallan el camino a la vida eterna. Así que esta es la sabiduría que el Señor nos permite en su misericordia, nos abre los ojos, nos hace sabios a su voluntad, a su plan, a su obrar. Y si te das cuenta, el verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Bueno, ¿a qué se refiere esto? La palabra misterio podría entenderse de diferentes maneras. Algunos podrían pensar como misterio algo feo, ¿no? Algo que da miedo. A veces escuchamos, bueno, una película de misterio. Bueno, es una película que no nos gusta mucho, que a lo mejor te asusta, que a lo mejor es oscura. Pero no ese es el sentido de la palabra que Pablo está usando acá. Cuando Pablo usa este término en sus cartas, está hablando de una verdad oculta en el pasado, particularmente entre los creyentes del Antiguo Testamento, pero que ahora, es decir, en los tiempos de Pablo, se ha hecho evidente, se ha hecho visible, se ha revelado. Dios la ha revelado. A eso se refiere Pablo con misterio. Y lo que quiere decir es que esta parte o este pleno entendimiento de la voluntad de Dios no fue tan evidente en el antiguo pacto. Habían aspectos de la redención que estuvieron velados hasta la llegada de Cristo y hasta la llegada del nuevo pacto. Y Pablo explica esto, de que Dios nos ha revelado a nosotros plenamente cuál es su voluntad con respecto a la salvación. Nosotros podemos entender plenamente de que el sacrificio era a través de Cristo. Cristo debía morir. Cristo debía pagar la redención con su propia vida. Cristo debía entregar su vida perfecta para ponerla en ofrenda y en sacrificio por sus hermanos, aquellos que Dios quería salvar y rescatar. Así que si tú piensas cómo la gracia de Dios se ha mostrado abundantemente en nuestra vida, Pablo dice, permitiéndonos conocer con claridad el plan del Dios. Esto que para muchos en el antiguo pacto o para muchos anteriormente a Pablo era un misterio, era algo oculto. Todo este detalle de cómo Dios incluiría a los gentiles o a nosotros que no somos judíos dentro del plan de redención. Cómo abriría la salvación al mundo gentil para mostrar el poder de su gracia.
el Antiguo Testamento Dios dice, poco me es para mí salvar solo a Israel. Es decir, Dios es un Dios que demuestra su amor y sus infinitas gracias, sus infinitos recursos de gracia, en que su salvación no solo alcanzó a Israel, sino que alcanzó aún a los efesios, y aún a los creyentes en Asia, y aún a los creyentes de este lado de California, y aún a los creyentes en este lado del continente. Así que Pablo está mostrando acá cómo la gracia ha sobreabundado. Y como lo decíamos anteriormente, si lo quiere anotar, esto está en 1 Corintios 2:14. Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El hombre sin la gracia de la sabiduría de Dios no puede entender las cosas de Dios, porque para él son absurdas, ¿no? No hacen sentido a su cabeza, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se necesita vida espiritual. Efesios 2 nos va a mostrar, toda persona sin Cristo está en muerte espiritual. Es decir, si tuviéramos un equipo médico para escuchar su alma, su vida espiritual estaría solo una línea recta, ¿no? Y está muerta. Pero si se la pones a un creyente, está viva, está haciendo latidos, está viva, hay vida ahí, si pudiésemos, ¿no? Medir la vida espiritual. Esa es la condición de todo no creyente. No puede relacionarse adecuadamente con Dios porque se requiere vida espiritual para hacerlo. Y este es el problema, no lo tiene. Efesios 2 nos va a decir, su alma está muerta. Así que, de nuevo, esto exalta la gracia de Dios en que nos ha redimido, en que nos ha dado de sus infinitas riquezas de gracia, y esto se ha hecho tan evidente en que ha revelado su voluntad para con nosotros. ¿Para qué? Para que no tengamos duda de su carácter, para que podamos ampliamente bendecir su nombre. Si fuera diferente, tendríamos que bendecirnos a nosotros mismos. Tendríamos que darnos una palmadita en la espalda y sentirnos tan bien porque fuimos más inteligentes que el resto de las personas. Pero Dios ha diseñado la salvación de esta manera para que solo Él sea exaltado. ¿Por qué? Porque Él es digno de exaltación, no nosotros. Esto es hermoso, pero esto muestra esta condición de amor y esta relación especial entre Dios y los suyos. Jesús dijo en Juan 15:14, dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Verso 15 dice, ya no os llamaré siervos o esclavos, es la idea, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho conocer. ¿Cuál es el punto? Nosotros conocemos el plan y el obrar de Dios. El creyente conoce la voluntad de Dios, conoce la razón de por qué existe la necesidad de la redención. El mundo no entiende. El mundo no entiende ni siquiera cómo fue creado el universo, ¿no? El mundo no entiende cómo fue creado el universo. El mundo no entiende su necesidad de salvación, no entiende su condición espiritual. El mundo no entiende quién es Dios, no entiende el carácter de Dios, no entiende quién es Cristo. El mundo no entiende el plan futuro de Dios. El mundo no entiende por qué la iglesia existe. El mundo no entiende qué es la Biblia. ¿Cómo pueden ser sabios? Son las cosas más importantes, eternamente importantes. Así que si te das cuenta, a los ojos reales, en la realidad, a los ojos de Dios, ¿quién es realmente sabio? El mundo no es sabio. El creyente es sabio. Aquel que ha recibido la gracia de la sabiduría eterna de Dios, conoce su plan, conoce quién es Dios, le teme, vive, esto es inteligencia o discernimiento,
vive a la luz de ese conocimiento. Y lo más hermoso es, punto 2, todo esto nos muestra o nos apunta al final de la redención, es decir, al propósito final. Si te fijas en cómo continúa el verso 9, dice que de nuevo se introduce esta preposición aquí, según. No sé si te diste cuenta, pero se repite varias veces en el texto. Déjame mostrarte. Si pones tus ojos en el capítulo 1, verso 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación. Y luego, al final del verso 5, dice, según el puro afecto de su voluntad. Y luego, al final del verso 7, dice, según las riquezas de su gracia. Y luego, al empezar el verso 9, más adelante dice, según su beneplácito, que es donde estamos ahora. Al final del verso 11 dice, según el designio de su voluntad. Al final del verso 19 dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿Te das cuenta? Tanta repetición no es en vano, no es por gusto, no es casual. Pablo está haciendo un énfasis, Pablo está haciéndolo intencionalmente. Todas estas frases preposicionales, se llamarían gramaticalmente hablando, muestran, si te das cuenta, solo las voy a revisar rápidamente para que lo tengas fresco en tu mente, pero todas estas frases apuntan a Dios como el autor de todo el proceso de salvación, o todo el paquete de la salvación, todo lo que incluye la salvación. Si miras, según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Dios. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué voluntad? La de Dios. Según las riquezas de su gracia. ¿Qué gracia? La de Dios. Según su beneplácito. Es decir, según la buena voluntad. ¿De quién? De Dios. Según, verso 11 al final, según el designio de su voluntad. De nuevo, la voluntad de Dios. Al final del verso 19, según el poder de su fuerza. ¿La de quién? La de Dios. Y es lo que te quiero mostrar. Pablo quiere borrar, erradicar, eliminar cualquier rastro de pensamiento de que la salvación no venga totalmente de Dios. Quiere que los que lean la carta a los Efesios, al menos estos primeros pasajes, salgan convencidos. La salvación es una obra total y plena y absoluta que descansa completamente en Dios. Y es una gracia que Él la comparte. No es una salvación por obras, no es una salvación compartida. Algunos dicen Dios hace el 99% y yo hago el 1%. Algunos dicen así. No sé de dónde sacan ese porcentaje, no está en la Biblia, pero algunos hacen una figura matemática ahí. Pablo diría, no, imposible. ¿Por qué? Porque todo descansa en su buena voluntad, en su poder, en su gracia, en su elección, en su poder, ¿no? Es lo que Pablo muestra. De hecho, el texto sigue diciendo, mostrándonos hacia el final o el propósito final de la redención, dice que todo esto Dios se ha propuesto en sí mismo. Ahora, esto es interesante, ya ves, tú sabes, la Biblia no fue escrita en español ni en inglés, fue escrita en griego. Si tú tienes, al menos el Nuevo Testamento me refiero, si tú tienes la Biblia de las Américas, probablemente vas a encontrar que dice, según su buena voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en Él. Pronombre personal, tercera persona, Él. Entonces, ¿por qué la Biblia por qué la Reina Valera dice según se había propuesto en sí mismo? Bueno, porque los traductores aquí tienen que tomar una decisión. Ese Él, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a Dios o se refiere a Cristo? Porque el texto sigue diciendo de reunir, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, este es el debate de traducción, o este es el reto de traducción. Se refiere que la buena voluntad que Dios se había propuesto es en Él mismo, es decir, Él tomó esta buena voluntad, o se refiere a que su buena voluntad fue propuesta en Cristo. En resumen, no los quiero marear ni dolerles la cabeza con esto,
Pero en resumen, creo que el contexto inmediato sugiere que lo que Pablo está queriendo mostrarnos es cómo la redención es solo posible a través de la obra de Cristo. Eso es lo que dice antes y es lo que dice después. Entonces podemos sugerir qué es lo que dice en medio, podemos intuir qué es lo que dice en medio también. Hace perfecto sentido con el pasaje, armoniza perfectamente con el sentido del texto. Entender que cuando Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buena voluntad, esta sí es la de Dios, dice, el cual o la cual se había propuesto en Él. ¿Quién es Él? Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que va a reunir todas las cosas en Cristo? El término ahí habla de reconciliar, de volver a atraer o de someter todas las cosas bajo la misma autoridad. Es decir, eventualmente esta obra de Cristo, que empieza con la salvación, pero no solo alcanza la salvación, sino que avanza mucho más que la salvación y va a redimir o a reconciliar no solo a los creyentes, pero aún la creación. Aún la creación. Ya ves, piensa en un minuto, piensa en esto. Cuando Adán y Eva pecan, no solo Adán y Eva son afectados. No solo Adán y Eva son afectados. Los animales son afectados, las plantas son afectadas, ahora las rosas tienen espinas, ahora los animales se comen unos a otros, ahora la tierra produce cardos y espinas, ahora la tierra es difícil de arar y trabajar, ahora es difícil generar fruto. Es decir, cuando Adán y Eva son afectados, o mejor dicho, pecaron, afectados por el pecado, porque pecaron, su consecuencia alcanza aún la creación, alcanza aún este universo, porque al fin este universo va a ser destruido para una nueva creación, Apocalipsis 22, al final. Entonces, lo que estamos viendo acá es que esta redención, esta reconciliación que Cristo empieza en los creyentes para traerles, eran enemigos de Dios y ahora son adoptados hijos de Dios, debido al sacrificio, obra, resurrección, obra de Cristo, pero esto va a alcanzar, el efecto de esto es tan grande que no solo se limita a los hombres, sino que va a alcanzar eventualmente aún a la creación. Observa lo que Pablo sigue diciendo. Verso 10. En la dispensación, o podríamos llamar en la administración, es el término griego ahí, en la administración del cumplimiento de los tiempos, es decir, en palabras sencillas, cuando Dios lo determine, o sea, estás diciendo exactamente lo mismo, ¿no? La administración del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa eso? Cuando Dios quiera, básicamente, es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que va a pasar? De que Cristo va a redimir o va a reconciliar todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Termina el verso 10 diciendo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo va a ser reconciliado, todo va a ser traído bajo la autoridad de Cristo. Y es hermoso esto, porque ya ves, ¿qué pasó en el cielo? Entre los ángeles hubo una rebelión. ¿Qué pasó entre los hombres? Hubo una rebelión también, ¿no? Adán y Eva se rebelaron a su creador, pecaron. Entonces, tanto en el reino espiritual como tanto en el reino físico o de la tierra, hay desobediencia, hay enemistad con Dios. Y la obra de Cristo eventualmente, en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios lo determine, todo esto, tanto la rebelión de los cielos como la rebelión de la tierra, va a ser restaurada, va a ser reconciliada. Los enemigos destruidos, la paz en Cristo hecha para reconciliar todas las cosas por medio de Cristo con Dios. Primera a los Corintios, termino con esto. Primera a los Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, Cristo es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, hablando de nuevo, hablando del reino espiritual de maldad. Así es como Pablo lo describe, no solo aquí en Colosenses 1 también. Verso 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿No? Esta es la verdad de que el plan de Dios eterno en Cristo va a alcanzar una victoria tan grande, una victoria tan completa y tan plena que nunca más será amenazada. Es una paz eterna. Nunca más se levantará un enemigo de Dios. Una vez que Cristo termine su obra final, como la describe acá, todo será sujeto bajo su autoridad. Todo será redimido, reconciliado con Dios, de manera que nunca más se levantará un enemigo, y esto debe ser así, dice, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios. Así, ese es el punto del pasaje, que Dios sea exaltado por lo que ha hecho a través de su Hijo, Jesucristo. Así que termino con esto, de nuevo. Pablo nos muestra esto como un regalo de la sabiduría de Dios. Nosotros no somos extraños a la voluntad de Dios. Nosotros somos sus hijos. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es creyente, usted es hijo de Dios, si eso es verdad en su vida. Y si eso es verdad en su vida, entonces usted tiene acceso a la voluntad de Dios y la puede entender porque Dios le ha dado la sabiduría y la inteligencia para obedecer y para entender. Y entiende quién es Dios, y entiende quién es Cristo, y entiende su voluntad, y entiende su plan que abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Es un plan complejo, es un plan amplio, pero es un plan donde Dios triunfa por medio de Cristo y nosotros tenemos la bendición de poderlo saber y de poderlo conocer, para que no seamos llevados por cualquier enseñanza, por cualquier error, ¿no? Sino que estamos firmes en lo que creemos. De nuevo, no tenemos más tiempo, pero el punto acá es que una persona verdaderamente sabia es aquel que teme a Dios, conoce a Dios y ha conocido su plan de redención a través de Cristo Jesús. Ese es un verdaderamente sabio. Esas son las personas a las que debemos tener como sabios y no tal vez los que salen ahí en televisión diciendo cualquier cosa, ¿no? No tienen idea de lo que realmente es importante y no tienen idea de lo que realmente están diciendo, pero el creyente ha sido hecho sabio y este mérito no es suyo. Es un regalo de Dios. Alabamos a Dios por esa sabiduría. Vamos a orar para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por los regalos de tu gracia, Señor. Por el poder haber sido alcanzados por tu misericordia, por el poder conocer quién es tu Hijo y porque has revelado a nosotros tu plan eterno, Señor. Cuando redimas todo a través de tu Hijo, Señor, cuando todo sea reconciliado, el mundo que conocemos y el mundo espiritual, y cuando todo sea puesto bajo tus pies, Señor, nos gozaremos junto con Cristo, Señor, exaltando su nombre, exaltando su victoria, Padre. Y lo hermoso de esto es que podemos hacerlo desde ya. Podemos empezar aún ahora viviendo para Él, viviendo agradecidos a Él, alabando tu buen nombre, Padre. Gracias por este pasaje, Señor. Gracias por ayudarnos a entender tu obrar y tu actuar y cómo tu plan no es casual y no es improvisado, sino que ha sido tu plan eterno, Señor. Padre amado, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.